Presentemos al Señor nuestras intenciones para este encuentro de hoy con la palabra que Él nos regala. Marcos capítulo 1, versículos 12 al 15. Pidamos al Señor la gracia de su Espíritu. Padre Celestial, ilumínanos con tu Espíritu para crecer cada día en el conocimiento de tu palabra, para crecer cada día en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, para comprender más y más este anuncio que tú nos haces en tu Hijo Jesús de tu reino, esta llamada que nos haces a la fe, a la conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por el hermoso anuncio que haces a nuestra vida. El tiempo se ha cumplido. Sí, Señor, es tu tiempo, el tiempo de Dios, el eterno, el tiempo esperado por los siglos, el tiempo aguardado por las almas cautivas, el tiempo de la liberación integral y plena, el tiempo de la gracia y salvación para la humanidad, el tiempo de la esperanza definitiva para el hombre, el tiempo del amor, el tiempo verdadero, el tiempo de Dios. Danos, Señor, la luz de tu Espíritu, para que podamos entender tu palabra, comprender el tiempo que nos anuncias, saber discernir nuestros caminos, abandonar el mal, volver a tu amor, creer en la buena noticia de tu amor, ser testigos de tu perdón en el mundo. Amén. A continuación, el Espíritu lo empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre las fieras del campo y los ángeles lo servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, proclamando la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. A continuación, el Espíritu lo empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días. Aquí debemos analizar lo siguiente. El tema del desierto es a la vez un lugar físico, pero es también un momento espiritual. Entonces, a veces cuando en ocasiones se hace un desierto y nos vamos físicamente a un lugar árido donde no hay muchas cosas, donde no hay comodidades de nada, etcétera, es como buscar un poco esa experiencia, pero no es solamente un tema físico, sino es también como una aridez, como una situación espiritual. Entonces, el tema del desierto, eso tiene una connotación muy grande en la escritura. Y allí permaneció 40 días. Y pues como lo hemos también dicho en algunos momentos, el tema de 40, pues cada número en la Sagrada Escritura juega un papel importante. Sabemos que los números en la Escritura pues manejan todo el tema de la simbología, ¿no? Entonces, permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, ¿no? El Evangelio de Marcos resume así las tentaciones de Jesús, ¿no? Pues, por ejemplo, San Mateo, pues, tiene las otras tentaciones que conocemos y las como que las discrimina o las desmenuza.
Y aquí entonces simplemente pues el tema de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Empujado por Satanás y pues es tentado, ¿no? Aquí también me parece importante que nosotros pensemos que Jesús conoce la tentación como verdadero hombre que es. Y no podemos pensar que después de este relato que hace el Evangelio, entonces Jesús nunca más fue tentado. Jesús fue tentado toda su vida. Aquí se quiere como resaltar, o aquí se quiere como mostrar de una manera clara que Jesús conoció la tentación. Entonces, para que podamos también pensar en eso. Estaba entre las fieras del campo. Y entonces, aquí, esta expresión, estaba entre las fieras del campo, pues hace alusión al paraíso. Entonces, también como podemos como tener como esa visualización o como esa referencia que Jesús como Dios está en el desierto y entonces estaba entre las fieras del campo, pues haciendo como esa referencia, esa imagen, y por eso quise poner acá esta imagen porque es haciendo esa referencia, es como la soberanía de Dios, ¿no? En su creación. Entonces es aquí una referencia como al paraíso. Y los ángeles le servían. Y aquí viene como un salto en el relato que está haciendo San Marcos. Después que Juan, pues lógicamente Juan el Bautista, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea. Entonces Jesús se va a Galilea proclamando la buena nueva de Dios. Entonces Jesús comienza a proclamar esa buena nueva y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Entonces, pues aquí este tema del tiempo, ¿no? Que también tiene una connotación pues grandísima en toda la Sagrada Escritura. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Algunos prefieren la traducción y el reinado de Dios está cerca. Otra traducción, el reinado de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, aquí nos dice que Jesús proclama la buena nueva de Dios. Y aquí entonces Jesús invita a que creamos en la buena nueva. Entonces, este texto, estos versículos son un resumen muy breve, pero también muy denso, de la actividad pública del Señor. Jesús empieza a anunciar el reino de Dios, a esa llamada a la conversión y esa llamada a creer en la buena nueva. Vamos a mirar hoy como 3 preguntas para profundizar el texto y nuestra oración. ¿Qué me hace pensar esta síntesis que Marcos hace del ministerio y la actividad pública del Señor Jesús? Entonces, este texto que leemos es una síntesis. No podemos pensar que esto que está narrando Marcos en estos versículos fue una situación de un día. No podemos pensar que esto fue una situación, o este relato que está haciendo Marcos está contando lo que hizo Jesús, pues está hablando de 40 días las tentaciones, pero después nos habla de esa proclamación que empieza Jesús de la buena nueva. Entonces, ¿qué me hace pensar esta síntesis? Entonces, podemos pensar, Marcos nos está aquí narrando la actividad de Jesús, no sabemos cuánto tiempo, 2 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, ¿qué me hace pensar esta síntesis que Marcos hace del ministerio y la actividad pública de Jesús? Yo lo veo como una invitación a un cambio de vida.
Esta es la primera parte del Evangelio de San Marcos, que luego se complementa con el llamado que hace Jesús a Simón, Pedro y Andrés y a los otros pescadores que ya lo hemos compartido. Pero como esto es esta parte, como usted bien dice, Padre, una síntesis, es como que nos llama a todos a un cambio de vida, un cambio de actitud. Recordemos que Jesús nos hace esa invitación. Conviértanse. Y entonces esa llamada a la conversión, pues podemos también pensarlo de esta manera. ¿Qué me impide vivir plenamente y en paz? Entonces aquí viene la pregunta, cada uno, ¿de qué debo convertirme o a quién debo convertirme? Este texto en el primer domingo de Cuaresma, pues nos inicia en ese camino de penitencia que es especial en este tiempo, penitencia, de reconocernos, de revisar el corazón, revisar nuestra vida. Y entonces cada uno de nosotros estamos llamados a como a ese mirar interior, como que nos ponemos ante la presencia de Dios y revisamos nuestra vida. Y por eso la pregunta, ¿qué es eso que me impide vivir plenamente y en paz? Yo tomo este inicio de este domingo como una llamada para como enfocarnos un poco más, tomar un poco más de tiempo hacia nuestra preparación interior, porque durante todo el tiempo del año andamos como que corriendo con todo y es un poco difícil a veces como separar un tiempo específico para uno prepararse interiormente y como evaluarme yo realmente qué es lo que me está a mí obstruyendo, como dice usted, para no arrepentirme de eso y proclamar su palabra. Entonces yo veo como el ejemplo de ese retiro de los 40 días, lo veo como para nosotros tomarnos un tiempo, tal vez no van a ser los 40 días como él lo pudo hacer, ¿verdad? Pero pienso que ese es el primer inicio que nos quiere dar la palabra, de tomarnos el tiempo en silencio, de irnos más allá dentro de nosotros y como que escudriñar qué es lo que a mí me está perjudicando, que no pueda ser una mejor persona, que no pueda ser un mejor cristiano, una mejor esposa, una mejor hermana, una mejor amiga. Ese tiempo es el que creo que nos está diciendo al Señor que lo hagamos, que lo tomemos, porque casi yo, pues bueno, estoy hablando de mí, pero voy a decirlo en general, casi nunca nos tomamos ese tiempo en silencio de meditar en cómo estoy yo actuando. Y yo recuerdo en mis tiempos de joven, cuando dirigía los grupos de jóvenes, ese era uno de los objetivos, que nos íbamos lejos, lejos de todo, no había absoluta, eran montañas. Ahora ya no sé si se hace eso todavía, pero en el tiempo que yo organicé, nos íbamos hasta las montañas ahí arriba de San Bernardino, en San Diego, allá arriba donde no llegaban casi carros. Entonces, como que ese tiempo a los jóvenes ayudaba un poco más. No había necesidad tanta bulla, simplemente la naturaleza y los temas. El ir uno solito, lo mandaban a uno. Cada uno lo mandábamos a un lugar, a un rinconcito,
que escogiera el lugar propio que quisiera y ahí a meditar. Eso creo yo que nos hace todavía falta ahora. Poquito ese tiempo es silencio. Sí, Verónica, muchas gracias. Yo pienso que hoy día cada vez más como que es más complicado el tema del silencio y de buscar un momento para encontrarnos con nosotros mismos. No nos gusta el silencio, ¿no? Y muchas veces como que tenemos que tener algo prendido, necesitamos ruido, porque nos cuesta el silencio, nos cuesta, y yo pienso que es parte, es parte del problema del mundo, porque se pierde interioridad, porque no hay silencio. Entonces, sí, yo pienso que se hace necesario como esas condiciones. Yo pienso que el salir a la montaña o ir a un lugar desértico como parte de un retiro es como favorecer las condiciones para el encuentro consigo mismo y el encuentro con Dios, ¿no? Y yo pienso que por eso en algunas circunstancias, pues como que nos quitaron, si vamos a algún retiro, como que nos recogieron los celulares y está prohibido cualquier radio y todo este tema. No porque sea un tema de mortificar a los que participan en el retiro, sino que es un elemento para favorecer el silencio interior. Entonces, quizás yo les he compartido que alguna vez entrando a un monasterio benedictino, decía, bienvenido a este lugar de oración. Y decía, en el silencio hacemos oración y en la oración nos encontramos con Dios. Entonces yo pienso que ese tema del desierto es como que estamos solos, no tenemos interacción, no hay comodidades, etcétera. Es como un buscar o un tratar de tener ese encuentro consigo mismo, ese encuentro con Dios, ¿no? Convertirme más a Jesús, dejando de vivir para complacer a los demás. Ahí está. Sí, está bien. Perfecto. Ahora sí me queda claro. Muy bien. Entonces sí, está muy bien, dejando, porque pues a veces hay presiones sociales y hay muchas cosas y que como que nos preocupamos o puedo tener la preocupación e inquietud de hacer cosas por complacer al otro y no saco tiempo para mí, no saco tiempo para Dios, no saco tiempo para la oración. ¿Por qué? Porque estamos tratando de complacer a los demás y no. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo siento que a pesar de haber sido bautizada y tener una vida diciendo que soy católica, asistiendo a misa, comulgando, etcétera, no logré cambiar mis caminos y conducir a mi familia a estos caminos, pero nunca es tarde para convertirme. Gracias, Blanca. Alguna vez yo le escuché una frase a Facundo Cabral y él decía lo siguiente. Facundo Cabral tuvo una expresión que me pareció muy bonita y decía él que a veces estamos distraídos de Dios. Y entonces él, no recuerdo qué le preguntaron, y entonces él decía eso, él decía, a veces nos distraemos de Dios, no somos conscientes que Dios nos llama, que Dios está en nuestra vida, que Dios nos está invitando, y entonces estamos distraídos de Dios. Y muchas veces quizás nos ha pasado eso en nuestra historia. Y yo pienso también que desafortunadamente, pues a veces algunas vivencias de nuestra vida de fe son a veces más vivencias sociales que una verdadera celebración de fe, ¿no? Entonces, yo pienso que a veces nos ha faltado en la catequesis
quizás nos ha faltado lograr dar contenidos a las celebraciones de la fe. Entonces, vamos a decir, a veces quizás en la catequesis, la primera comunión, confirmación, etcétera, como que no alcanzamos a dar esos contenidos. Y si no alcanzo a dar el contenido, entonces quizás celebro el sacramento, pero entonces no fue algo que realmente me tocó el corazón. Entonces estamos llamados a eso y Blanca, yo pienso que tenemos esa tarea. Dios nos regala esos talentos de la fe y entonces sí, lo que tú dices, nunca es tarde. Y yo cada vez estoy más convencido que pues podemos trabajar por la niñez, por la juventud, por las familias, porque Dios, cuando Dios quiere salvar, esa salvación es aquí en este mundo. Nuestro camino de salvación empieza en el bautismo. Ahí empieza esa obra de salvación de Dios por cada hombre. Y entonces, desafortunadamente, a veces lo hemos dejado para después de la muerte, ¿no? Entonces, pero esa salvación es aquí. A veces cuando dialogo con las personas, que Dios quiere salvar la infancia, Dios quiere salvar la juventud, Dios quiere salvar las familias, Dios quiere salvar las parejas. Y ese tema de la salvación, pues a veces como que lo hemos dejado para, ese tema de la salvación lo hemos dejado para después de la muerte, ¿no? Y entonces como que pues a veces depositamos toda la carga de ese tema de la salvación para después de la muerte, ¿no? Y por eso quizás a veces preguntamos, ¿no? Es en mi país, por ejemplo, padre, esta persona que fue tan mala, que sale en noticias, no sé qué, si 5 minutos antes de morir se arrepintió, ¿se salva? Entonces como que dejamos ese tema es para después de la muerte y no, la salvación de Dios empieza en el bautismo. Y esa salvación de Dios, pues Él quiere operarla en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues estamos llamados a continuar en ese trabajo. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta, me parece bonita el juego de palabras. No dejar que la vida diaria me robe la vida. ¿Cómo podríamos compartir un poquito de eso? ¿En qué momento a veces la vida me roba la vida? Porque nos enfocamos tanto, Padre, en lo que tenemos que hacer durante el día, en el trabajo, en las cosas, que no nos tomamos el tiempo. Bueno, yo en mí hablo, que a veces digo, o decía, ¿verdad? No, pues no me da tiempo, no me da tiempo. Cuando realmente en las últimas experiencias me he dado cuenta que yo solita hice a un lado, yo soy la que no le doy el tiempo a Dios. Él está ahí todo el tiempo y yo no lo miro. Y dejo que la vida me esté robando pues mi relación con Él. Entonces, sí, ya valoro más cada minuto, cada el amanecer, el aire, el agua, todo lo valoro más. Uh-huh. Y ya no dejo que el trabajo, que las cosas de la vida diaria me impidan vivir ahora mi relación con Dios. Sí, es como, gracias Blanca, como que no permitir que las preocupaciones materiales nos roben esa vida con Dios, ¿no? Muy bien. La tercera pregunta para profundizar el texto de nuestra oración. ¿Qué es la buena nueva? ¿Cuál será la buena nueva en la que debo creer? Entonces Jesús, allá el texto nos dice que Jesús fue a Galilea proclamando la buena nueva o la buena noticia de Dios. Y a continuación, como que se repite, ¿no? Conviértanse y crean en la buena nueva. Crean en la buena noticia. Entonces que podamos pensar un poco, ¿qué es esa buena nueva a la que el Señor nos invita a creer?
Sabemos que la palabra evangelio significa buena nueva, buenas noticias, la buena noticia, la buena nueva. Y entonces Jesús en esa proclamación nos invita, conviértanse y crean en el evangelio, crean en la buena nueva. Entonces, ¿qué podemos analizar? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué siento yo con este texto? ¿Qué es la buena nueva? Bueno, pues es la buena nueva, pues el evangelio, pero lo bonito es que sí estudiarlo, aprenderlo, pero ponerlo en práctica, ¿no? Eso sería para mí la buena nueva, poner en práctica lo que aprendemos o lo que se nos enseña en el evangelio. Creer en Jesús y vivir una vida nueva en el amor. Si la buena nueva es el evangelio, entonces debemos ser discípulos de Jesús. Y esa buena noticia, si el evangelio es esa buena noticia, entonces estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Esa buena nueva, sí, es el amor de Dios. Y es creer en el amor de Dios. Y el otro elemento es que Él nos regaló, nos dio la capacidad de amar. Haciendo un poquito como la aclaración en la última frase, y que puedo tener la capacidad de amar. No podemos tener la capacidad de amar, ya la tenemos, porque Dios nos dio esa capacidad de amar. Ese es uno de los talentos que Dios le dio al hombre, el don del amor. Cuando Jesús nos dice, crean en el evangelio, crean en la buena noticia, yo pienso que Jesús nos invita a que creamos en el amor de Dios por la humanidad. Jesús vino a decirnos que Dios nos ama y es un amor para siempre. Cuando Jesús dice, crean en la buena noticia, yo siento que Él nos está diciendo, crean en el amor de Dios. Crean en que Él los ama para siempre. Dios los ama incondicionalmente. Dios nos ama por encima de nuestro pecado. Dios nos ama por encima de nuestra debilidad. Dios nos ama por encima de nuestro pasado. Porque hemos tenido un pasado y en ese pasado reconocemos nuestro pecado. Pero ante el amor y la misericordia de Dios, siempre hay un futuro. Cuando Jesús nos dice, crean en el amor de Dios, nos está invitando a no pensar en fracasos. Porque ese amor de Dios es para siempre. Y yo pienso que estamos llamados a creer más y más en ese amor de Dios cada día, cada uno de nosotros, por la humanidad. Y es una tarea espiritual. En esos momentos diarios de la oración, en esos momentos de encuentro con Dios, es cuando también nosotros nos encontramos con su amor. Y entonces son como momentos en que estamos a solas con Dios y son los momentos privilegiados en que reconocemos su amor y reconocemos su misericordia. Y yo también siento que cuando Jesús nos dice, crean la buena nueva, es que Jesús nos está invitando a creer en el amor de Dios que nos levanta, que nos redime, que nos espera y que nos pone también en el camino del amor. Y ahí viene la conversión. Cuando Jesús nos hace ese anuncio, sí, yo sé que a veces quizás también hemos puesto la insistencia en el tema de la conversión. Pero a mí me parece también hermoso que podamos contemplar que ese anuncio del reino de Dios es fundamentalmente el anuncio del amor de Dios. Y yo pienso que en este tiempo de la Cuaresma es como redescubrir
ese amor de Dios por nosotros. Y es el amor de Dios, cuando nos ponemos frente al amor de Dios, es cuando somos conscientes que hemos pecado. Cuando yo estoy frente al amor de Dios, es cuando yo reconozco mi pasado, reconozco su salvación, pero también reconozco mi pequeñez. Cuando estamos frente al amor y la verdad de Dios, que es amor, pues es ahí donde nosotros sentimos esa llamada a la conversión. Y es a veces también donde nos duele el pasado. Nosotros debemos perdonarnos por nuestro pasado, que no podemos cambiar. Y debemos creer en el amor de Dios que nos redime y nos convierte. Sí, Blanca, muchas gracias. Esa es otra situación a veces del ser humano, y es también una tentación como tentación psicológica y espiritual, en el que no me perdono mi pasado. Y nos cuesta. Y muchas veces podemos perdonar a los demás. Muchas veces podemos sentir que yo perdono a mi agresor. Pero ¿cuánto me cuesta perdonarme a mí mismo? Es una tentación bastante fuerte, ¿no? Hay muchas veces el autocastigo, el recriminarme, y muchas veces también yo pienso que está la tentación. Muchas veces yo pienso, es que Dios me castigó. O esta situación me pasó, es un castigo de Dios. Y entonces a veces vemos cosas negativas en nuestra vida como un castigo de Dios. Y entonces ahí se agranda el problema, porque ahí sí menos me perdono. Porque si es un castigo de Dios, pues me voy a recriminar mucho más. Entonces yo pienso que es algo que nosotros estamos llamados también a cambiar, porque no ha sido un castigo de Dios. Cuando yo experimento el amor de Dios, que es por encima de mi pequeñez, entonces ahí también experimento que es posible perdonar al otro y también perdonarme a mí mismo, porque también estoy llamado a mirarme con misericordia. La salvación Jesús la viene a anunciar para todos, porque antes era supuestamente el pueblo elegido de Dios. Entonces yo pienso que lo mejor de todo en esa noticia que nos trae es que la salvación es para todos, porque el amor de Dios es tan inmenso, es tan grande, es tan infinitamente grande, que yo pienso que Dios nos perdona los pecados antes de que los cometamos. Eso de perdonarnos los errores que nosotros hemos cometido, definitivamente nosotros solamente tenemos que pedirle a Dios por su misericordia, porque yo pienso que, como le menciono nuevamente, el amor es tan grande que Dios nos perdona todos los pecados. Yo pienso que esa es una de la buena nueva que también nos trae en el Evangelio. Gracias, Padre. Sí, Enrique, muchas gracias. Muy bien. Ahí yo solamente quisiera hacer como una salvedad, Enrique, y es la siguiente. Dios nos ama. Y al conocer ese amor de Dios, nos invita a que nos pongamos en camino. Y entonces pienso yo por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que reconoce en la situación que está viviendo, reconoce que junto a su padre lo tenía todo. Y entonces como que hace un camino de reflexión interior, un camino de reflexionar, hace un camino de volver al Padre y está arrepentido y regresa a casa. Esa es también la dinámica para cada uno de nosotros. Dios nos revela su misericordia y nos invita a ponernos en camino. Ese camino es un camino de conversión, pero es también el camino de vivir el amor en nuestra vida cotidiana. Sí, y bueno, son como términos como tan similares, así como decimos, se escucha una traducción: arrepiéntanse, conviértanse, abandonen su mal camino, vuelvan a Dios. Y entonces es esa respuesta del hombre
a ese anuncio de la misericordia. Ujú. Entonces no es algo que nos ganemos, porque no es mérito nuestro. Es algo que Dios nos regala. Por eso se llama gracia, porque es gratis. Pero esa gracia que Dios nos regala nos invita a responder a Él y ponernos en camino. Entonces, por eso esa respuesta a nuestro Señor en un camino del amor, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una existencia nueva, de una vida nueva, una nueva vida en el amor, porque es precisamente esa respuesta al amor de Dios. Escribí a alguien, el amor no admite otra respuesta sino el amor. ¿Qué gracia le pediría para vivir ese compromiso que Él me hace a partir de este texto? Él nos anuncia su amor, nos anuncia su misericordia, nos hace esa llamada, pero es una llamada al amor. Y es una llamada también desde su amor. Es una llamada a vivir plenamente. Y cuando yo me voy por caminos que no son los del Señor, como que pierdo plenitud. Entonces, cuando yo doy el paso de perdonar, pues voy a ganar en plenitud. Cuando yo abandono el rencor, yo gano en plenitud. Cuando yo soy capaz de brindar la mano para ayudar al otro, gano en plenitud. Cuando yo quiero como crecer en ese servir al otro, en muchas cosas positivas, todo lo positivo, todo lo bueno, eso nos lleva a ganar en plenitud. Y es la vida en plenitud la que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y caminamos hacia esa plenitud en Jesucristo vivo y resucitado. Entonces les invito para que pensemos en un momento, ¿qué gracia yo le pido al Señor? ¿A qué me siento comprometido? Pues cada uno de nosotros guardamos eso en el corazón. ¿A qué me llama el Señor? ¿A qué debo renunciar? ¿A qué me pide el Señor ¿Qué me pide el Señor que me convierta? ¿Qué debo abandonar para ganar en paz, para ganar en plenitud, para ganar en ese seguimiento del amor de Dios en su Hijo Jesucristo? Entonces, cada uno de nosotros experimentaremos un compromiso y les invito para que podamos compartir qué gracia le pido al Señor. Padre Santo, te damos gracias por ese hermoso anuncio que nos haces de tu amor en tu Hijo Jesucristo. Concédenos la gracia para que podamos crecer cada día en el amor al prójimo. Danos la gracia de la conversión. Renuévanos en nuestro corazón para que podamos cada día ser unas mejores personas. Ayúdanos a crecer en la comprensión de los demás. Ayúdanos a llevar esa buena noticia de tu amor a nuestros hermanos. Ayúdanos a descubrir tu presencia en cada ser humano. Ayúdanos con tu gracia para que con nuestra vida podamos ser mensajeros de tu amor. Para que con nuestra vida y nuestros actos podamos anunciar que tú eres el Padre del amor. Que tú nos has reconocido como tus hijos. Danos tu gracia para que podamos crecer en ese anunciar
esa buena noticia en medio del mundo. Señor Jesús, Señor Jesús, tú tú nos nos anuncias anuncias que el que tiempo se ha el tiempo se ha cumplido, cumplido, que el el reino de Dios está está cerca. Nos Nos llamas llamas a cambiar a a volver volver a Dios a Dios. y nos Nos invitas invitas a a creer creer en la en la buena buena nueva. nueva. Señor, Señor, danos la danos la gracia gracia de de reconocer tu amor en nuestra vida. Danos Danos cada día la fe para creer más y más en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Amor sin Amor sin reservas, reservas, amor sin amor sin límites, límites, amor sin fronteras. Enséñanos cada día el camino de tu amor. Muéstranos la verdad del reino que eres tú. Danos la gracia para renunciar a todo aquello que nos aleja de tu amor. Danos la gracia de vivir en la conversión, en la fe, en el amor, en el servicio, en el dar la vida por los demás. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.